Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Es muy interesante que nos preguntemos eso. ¿De dónde viene esta pregunta? ¿Realmente es una pregunta honesta? Digo, a veces hay algunas intenciones no muy honestas en nosotros al querer saber cosas, sobre todo cuando se trata de saber lo que viene para el más allá, para el futuro, para nuestra vida. A veces quisiéramos conocer detalles, de pronto porque honestamente queremos agradar a Dios, saber cuál es su voluntad para nosotros y queremos honrarlo con todo lo que hacemos, y entonces le preguntamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Otras veces tal vez nuestra pregunta es un poquito más de vagancia, de no querer hacer muchas cosas, porque cuando te dicen te va a ir bien en eso, entonces no te esfuerzas porque sabes que te va a ir bien. No vas a tener problemas, entonces no te arriesgas. Vas a fracasar, entonces no lo intentas. Y como que preferimos que Dios nos dijera muchas cosas para no tener que esforzarnos demasiado. Puede que la pregunta de la voluntad de Dios se deba también a un orgullo caprichoso, porque nos gusta el control de las cosas, nos gusta saber. Hemos aprendido, y sobre todo se ha acentuado en las últimas generaciones, que el conocimiento es poder. El quien maneja la información es el que manda. Y entonces pensamos que si sabemos lo que viene, vamos a poder ser admirados, respetados, vamos a poder ejercer control sobre otros y a veces sobre nosotros. Pero ¿por qué queremos saber la voluntad de Dios? Nos llama la atención que Dios tiene una forma de pensar, si es que piensa como nosotros, y nosotros tenemos otra forma de ver las cosas. Y nos da esta incógnita de cómo Dios pensará de nuestra vida. Los planes de Dios a veces son misteriosos, son planes que no comprendemos, y por eso a veces nos queremos adentrar a conocer esos planes de Dios para nosotros. La voluntad de Dios representa lo que hay en su mente o en su corazón, que evidentemente nosotros no conocemos y nos gustaría saber. Pero más allá de eso, lo que hay en Dios, lo que está en Dios, es todo un plan que nosotros a veces no entendemos, y hasta me atrevo a decir que si Dios nos contara muchos de sus planes, no lo entenderíamos. Y creo que por eso no nos dice muchas cosas, porque no entenderíamos sus planes ni su voluntad. Pero sabes, dentro de toda esta realidad del plan, la voluntad de Dios y nuestro interés de saberlo, a veces nos olvidamos que nosotros estamos en esta tierra por su voluntad. O sea que existimos en esta tierra como parte de un propósito de Dios. El plan de Dios no eres tú. Y de hecho, esto suena un poquito controversial, pero el plan de Dios no era salvarte. No eras tú el destino de todo el plan de Dios. Y esto es conflictivo porque a veces a nosotros, cuando nos están hablando del amor de Dios, nos han dicho cosas semejantes a esta. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él tenía tu rostro en la mente y estaba entregando su vida por ti. Y es verdad, pero no es la total verdad. En cierto sentido, sí, Jesús te tenía en mente a ti. Pero no solo a ti, sino a mí y a otra persona y a otra persona y a miles de personas más, a millones de personas. No eres la única ni la última, porque no eres la última Pepsi del desierto, Coca-Cola del desierto. Entonces tú no eres el plan final de Dios, tú eres parte de un plan de Dios, de un plan enorme, de un plan más grande, un plan que estaba antes de que tú nacieras,
y un plan que seguirá estando cuando ya tú no estés en esta tierra. El plan de Dios es más grande que tú, por lo tanto, lo que Dios está haciendo en esta tierra es más grande y mucho más importante que complacerte a ti. ¿Eres parte de ese plan? Dios te ama y te diseñó, pero tú no eres el destino de ese plan. No es que todo lo que Dios ha hecho fue pensando en dártelo. Tenemos que salir de ese egoísmo individualista, orgulloso que nos ha enseñado la sociedad, y tenemos que dejar de pensar que todo se trata de nosotros. Dios tiene un plan que es más grande que tú. Dios tiene un plan que es más grande que la iglesia. No es la iglesia el destino de los planes de Dios. La iglesia es parte de los planes eternos, enormes, gigantes y gloriosos de Dios. Lo que Dios está haciendo en la humanidad, esa es su misión, ese es su plan, el que ha venido desarrollando por los siglos. Y tú y yo somos parte. Y mira que estoy recalcando, somos parte, pero no somos la misión final. La iglesia no es dueña de la misión de Dios. La iglesia es parte de la misión de Dios. Y quiero que notes cómo nos hemos ido saliendo del concepto individualista a una idea mucho más amplia de nuestra vida en la tierra. Porque empezamos hablando de la voluntad de Dios para nuestra vida y ahora estamos empezando a entrar en un tema distinto, pero que nos ha llevado a pensar en que Dios sigue teniendo un plan, sigue teniendo una voluntad, pero nosotros no somos el eslabón más importante de esta historia, pero somos parte esencial de su historia. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo en este momento? Yo quiero que te hagas esa pregunta. ¿Qué está haciendo Dios en este momento de la historia? Esto es comenzar a navegar en aguas profundas. Porque vamos a empezar a pensar en qué hay en el corazón de Dios. Ahora, si el plan de Dios es más grande que tú y que yo, y nosotros somos una minúscula parte de ese plan, importante pero pequeña, y ese plan le pertenece a Dios. Dios es más grande que el plan. Y si nosotros queremos saber el plan de Dios, nos tenemos que meter en el corazón del Padre. Y vamos a empezar a navegar aguas profundas. Cuando yo empiezo a orar, Señor, dame tu voluntad para mi vida, estoy apenas metiendo mis pies en la orilla del mar, sintiendo las olitas que apenas tocan y que son indefensas. Estoy bajo mi seguridad y en total control. Pero cuando yo empiezo a entrar en el corazón del Padre, empiezo a navegar en aguas profundas donde no tengo el control y donde no sé con qué me voy a encontrar. Esas aguas profundas que nos da tanto miedo navegar son las que necesita navegar la iglesia en este siglo. Tú y yo, como parte de esta iglesia que está en el presente en el que estamos viviendo, tenemos que aprender a navegar en las aguas profundas del corazón del Padre para descubrir cuál es su plan, para saber qué está haciendo Él en la humanidad en este momento. Esto nos hace pensar que es muy importante preguntarnos no solo qué está haciendo Dios en la historia, sino qué hizo a lo largo de la historia. Porque el conocer esa historia de Dios y su intervención en la tierra nos hace a nosotros comprender dónde estamos. Porque no somos un momento aislado, no somos una isla de la historia, somos una parte de esa historia que está conectada con un pasado y con un futuro que desconocemos. Y aunque no podemos conocer todo el futuro, podemos conocer el pasado. Por eso la iglesia no puede estar ajena a la historia de la misma iglesia, a la historia de lo que ha pasado, porque estamos conectados con esa realidad. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en el mundo en este momento de la humanidad?
Para que puedas comprender eso, tienes que saber qué ha hecho Dios antes, hacia dónde ha estado llevando a la iglesia y dónde la tiene en este momento. Y entonces viene la pregunta, ¿puedes conocer el corazón del Padre? ¿Cómo conoces el corazón del Padre? ¿Cómo te internas en el corazón del Padre? Necesitamos una palabrita que creo que no la hemos estudiado bien todo el tiempo. La hemos limitado a un aspecto que se trata de eso, pero nos hemos olvidado de otras cosas más. Necesitamos discernimiento. Necesitamos aprender a discernir el corazón del Padre, a discernir la acción de Dios en la humanidad, la acción de Dios en la historia presente. Y es que cuando hablamos de discernimiento pensamos en el discernimiento de espíritus, en orar y reconocer si alguien tiene un demonio o no. Y está bien, pero tenemos que aprender a leer lo que pasa en la historia y discernir qué está haciendo Dios en la historia en ese momento. Y para eso necesitamos navegar en las aguas profundas del corazón del Padre que hay en el corazón de Dios. ¿Podremos saber lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Cómo podemos reconocer lo que Dios está haciendo en la historia de la humanidad? Yo quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Porque tenemos que ser capaces como iglesia de leer lo que Dios está haciendo en la historia y aprender que podemos involucrarnos en eso que Dios está haciendo. Pero para eso tenemos que conocer el corazón de Dios. Dice 1 Corintios 2:10, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros, esta es la mejor noticia, hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, el Espíritu de Dios. De esta manera podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Quiero que comprenda lo que le voy a transmitir en este momento. Y es que para conocer el corazón del Padre necesitamos al Espíritu de Dios. Si en una iglesia no está el Espíritu Santo, no podemos conocer el corazón del Padre. Y yo me estoy saliendo del concepto tradicional de predicar del Espíritu Santo para que hablemos de señales y de maravillas y de hablar en lenguas tal vez o sanidades, no porque no crea en ninguna de estas cosas, sino porque creo que a veces nos limitamos solo a ese entendimiento del Espíritu Santo y nos olvidamos que el Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros para mostrarnos el corazón del Padre. ¿Por qué quiero saber el corazón del Padre? ¿Porque soy egoísta y quiero conocer el corazón del Padre? No. Porque cuando yo conozco el corazón del Padre, puedo ser capaz de leer, de discernir lo que el Padre está haciendo en la historia humana en la que yo me encuentro, en medio de mi cultura, en medio de mi momento histórico, en medio de mi nación, en medio de lo que yo estoy viviendo en esta etapa del mundo. Para conocer qué está haciendo Dios, debo conocer su corazón y necesito al Espíritu Santo para conocer su corazón. Ahora, ¿por qué es tan importante leer lo que está pasando en la historia humana? ¿Por qué es importante leer lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Qué beneficio hay o por qué lo tengo que hacer? Lo tengo que hacer y el beneficio es justamente que esta misión de Dios en la historia se está cumpliendo en este momento, contigo o sin ti. Dios no depende de lo que tú hagas para cumplir su propósito en esta tierra, pero te invita
a sumarte, a ser parte de lo que Él está haciendo en esta tierra. Nosotros como iglesia no tenemos el control de la misión, de lo que Dios está diciendo que hay que hacer. Él es el que tiene el control. Nosotros nos sumamos y preguntamos: Señor, ¿qué estás haciendo en la historia de la humanidad en este momento? ¿Y cómo me puedo involucrar en este momento histórico en el que estoy viviendo? Por eso necesitamos conocer el corazón de Dios. Si queremos llevar esto a la práctica, piensa en la gente con la que a diario te relacionas. Piensa en tus amigos, piensa en tus vecinos, piensa en tus familiares, piensa en compañeros de trabajo, de la universidad, del instituto. Piensa en tu familia que a lo mejor vive en el interior, o que tienes cerca, o que está fuera del país. Piensa en tus hijos, piensa en tu descendencia si ya tienes hasta nietos. Piensa en los vecinos con los que te llevas bien, o en aquel que no te agrada mucho porque pone música a alto volumen un sábado a las 5 de la mañana, o el que hace fiestas hasta altas horas de la noche. Piensa en tus jefes, en tus clientes, en las personas con las que interactúas a diario. Todas estas personas son personas a las que Dios ama, por quienes entregó su vida y a quienes desea atraer hacia Él. Desea tener una relación con ellos y está trabajando para lograrlo, contigo o sin ti. Ahora bien, si tú eres la iglesia de Dios, tú debes sumarte a lo que Dios está haciendo en la vida de esas personas. Y si quieres sumarte a lo que Dios está haciendo en la vida de esas personas, tienes que preguntarle: Señor, ¿qué estás haciendo en la vida de ellos? ¿Y cómo puedo ayudar? ¿Ya vas entendiendo el sentido de esto? ¿Cómo puedes llevarles a Dios a esas personas? ¿Cómo puedes unirte a lo que Dios ya está haciendo en esas personas? Nosotros hemos tenido un concepto falso de pensar que yo voy a la gente y le tiro a Dios para que Dios haga algo. Digo: Señor, aquí te dejo para que tú hagas tu trabajo. La verdad es que cuando tú llegaste a una persona, Dios estaba ahí antes, acercando a esa persona, hablándole, mostrándose a esa persona. Dios ha estado trabajando desde el principio. Mi Padre aún trabaja, dijo Jesús. Jesús vino a la tierra con una misión, y en todos los casos vemos a Jesús diciendo: estoy haciendo lo que el Padre quiere que yo haga. Jesús está en la tierra uniéndose a la misión de Dios para el mundo, para la humanidad, para la creación en general. Tienes que preguntarte, ya no, ¿qué es tu voluntad para mí, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Sino, ¿cómo puedo unirme a tus planes? ¿Cómo puedo unirme a tu misión en esta tierra? No se trata de que les lleves un tratado, no se trata de que les lleves una teoría, no se trata de que les lleves un estudio bíblico como tal, que eso sí hay que hacerlo, pero a lo que me refiero es: no te metas en la cabeza la idea de que unirte al plan de Dios es hacer lo que tú crees. Unirte al plan de Dios es hacer lo que Él está haciendo. Tú vas a ser parte de su equipo. Dios no va a ser parte de tu equipo. Tú eres parte del equipo de Dios. Él está dando las instrucciones. Él está comandando el proceso. Él está dirigiendo el plan. Y tú obedeces. Entonces pregúntate: Señor, ¿qué estás haciendo en la vida de Marcos? ¿Qué estás haciendo en la vida de Felipe? ¿Qué estás haciendo en la vida de Teresa? ¿Qué estás haciendo en la vida? Y comienza a mencionar el nombre de las personas que usted conoce. Y cuando empieces a descubrir el corazón del Padre, encontrarás lo que Dios está haciendo en la vida de esas personas y dirás: yo necesito unirme a esto que Dios está haciendo. ¿Qué necesitas para unirte al plan de Dios? Necesitas al Espíritu Santo, estamos claros. Porque eso fue lo que leímos. ¿Quién conoce el corazón del Padre?
solo el Espíritu. Si tu relación con el Espíritu Santo no es buena, no podrás unirte a la misión. Y después de ahí necesitas dejar de estar en una religión y comenzar a estar en una relación, porque si lo que le vas a llevar a la gente es religión, la gente en el mundo está cansada de la religión. Ya no cree en las instituciones religiosas, por lo tanto, deja de creer en Dios. Pero si tú vas a llevar algo, lleva algo distinto. Bromeaba con unas personas hace poco y les decía, cuando a mí me preguntan si soy cristiano, yo digo soy un cristiano raro. Porque el concepto al que le hemos vendido a la gente del cristianismo es religión. Necesitamos ir no como una religión. Y no porque esté mal la religión. Es porque no podemos llegar a una gente que está cansada de religión con más de lo mismo. Tenemos que llegar como una religión. Necesitas dejar de intentar convencer a la gente, de pensar que tienes que tener una respuesta para todas sus preguntas. Cuando veas a Jesús consciente y objetivamente, te vas a dar cuenta que no contestaba, que hacía preguntas. Hacía que la gente cuestionara lo que vivía, lo que estaba pasando, lo que le habían enseñado. No tienes que llevar todas las respuestas. Tienes que llevar curiosidad, interés. Tienes que saber que no convences a nadie. De eso se encarga el Señor. Porque es su misión y no la tuya. Debes llevar o debes dejar de llevar excusas. Debes dejar de poner excusas. Porque siempre estamos excusándonos para no compartir con alguien del amor de Dios. Pero no hay excusas cuando sabes que la dirección viene directa del Padre. Y finalmente yo diría que necesitas usar los recursos, o puedes usar los recursos que la iglesia te provee. Y aquí yo quiero cerrar con una idea que representa lo que estamos haciendo como iglesia. Como Casa de Gracia, sí, en este momento en el que vivimos, en este momento de la historia. Hemos estado promoviendo para que tú pienses en las personas que te rodean y te preguntes qué necesidad tienen ellas para que les lleves algo de lo que hemos aprendido. Vamos a seguir dando recursos, no mirándote a ti como una persona receptora de este recurso. Gran parte de todos nuestros mensajes y enseñanzas están pensados en no creyentes, pero llevando primero el mensaje al creyente, o sea, a ti. Pensando en que tú lleves esto a alguien más, pensando en que otras personas que tienen necesidades semejantes a las nuestras, necesidades humanas, puedan recibir el beneficio de la palabra, no como una religión, sino como una relación con Dios, como una vivencia de la misma vida de la palabra. Entonces tienes a tu mano recursos. Hemos invertido, en vez de gastar en otras cosas y de tener un local para pagar todos los meses donde nos reunamos nosotros, hemos preferido tener un espacio pequeño que no nos da toda la comodidad que quisiéramos, pero este sacrificio lo estamos haciendo porque sí hemos invertido en una plataforma virtual donde puedas descargar recursos y puedas tener acceso a videos, de tal forma de que toda la información esté ahí para que tú hagas la labor del ministerio, para que tú hagas la labor de la misión, para que tú le digas, Padre, mira la vida de tal persona, mira la vida de mi mamá, de mis hermanos, de mis amigos, de mis compañeros, de mis jefes, de mis vecinos. ¿Qué necesitan ellos? Y Dios te va a decir, mira, ellos están estresados, están atravesando momentos de ansiedad y necesitamos llevarles esperanza. Entonces tú buscas en los recursos que la iglesia te está proveyendo y dices, aquí hay material para trabajar este tema y para brindar esperanza. Y entonces vas y compartes y lo haces de la manera más formal o informal posible, no importa. No es la fórmula, no es el método lo que va a cambiar la vida de la gente, es el toque del maestro, es que lleves a Jesús a donde tú vas y que te dejes usar. Es muy fácil, puedes ponerles el video y está perfecto. O puedes hablarles tú
Y está perfecto. Puedes descargar el estudio y seguir la guía. O puedes tú mismo abrir tu Biblia y enseñarles. Pero tenemos que dejar las excusas. Que no tengo tiempo, que no tengo recursos, que soy muy tímido, que no sé cómo acercarme a la gente. ¿Sabes? Cuando entiendes que ya esas personas están siendo trabajadas por el Espíritu de Dios y tú lo que vas a hacer es a responder a lo que ya Él está haciendo, todo va a cambiar. Jesús dijo, ustedes saben discernir cuando hay cambios en el clima, ustedes saben discernir cuándo va a llover y cuándo va a hacer mucho sol, pero no son capaces de discernir el tiempo en el que estamos. Alcen sus ojos y miren, porque los campos están blancos para la siega. Hay mucha necesidad y la iglesia de Cristo, tú y yo, tenemos recursos para compartir y tenemos que ir y anunciar a Jesús. Y tenemos que asegurarnos de que nadie deje de alcanzar.